Bienvenidos a nuestro podcast sobre el sistema de rescate subterráneo con el robot Sirius. En este día vamos a hablar sobre cómo aplicarlo tanto en la física y la gestión industrial. Como pudimos planificar un rescate, en especial en la mina San Lorenzo, donde hay 3 trabajadores que quedaron atrapados a 200 metros de profundidad. Tanto analizaremos como las magnitudes de vectores y presiones sobre las decisiones que salvarán sus vidas. Ahora, para empezar este podcast, se me ha sugerido dos preguntas con la cual vamos a comenzar. Sobre qué significa tener una fuente de verdad para magnitudes y unidades y qué pasaría si organizacionalmente no existe. Ahora, según lo que yo puedo decir desde mi perspectiva, tener una fuente de verdad en un sistema crítico significa que todos los datos, tanto magnitudes como las unidades que provienen del mismo origen, pueden ser tanto válidas y confiables, duplicando o versiones contradictorias de esta información que obtenemos. Esto nos puede asegurar una coherencia entre los equipos tanto técnicos, operativos y de decisión. Ahora, ¿qué pasaría si organizacionalmente cuando no existe? Si esto no existe y fuera una fuente única, surgirían tanto errores de interpretación como las inconsistentes de los cálculos, tanto decisiones como datos diferentes y obtendríamos una pérdida de confianza tanto en los equipos. Esto podría generar un conflicto de trabajado y una menor eficiencia a la hora de tomar estas decisiones, lo cual significa que el sistema de rescate o emergencias puede llegar a tener consecuencias graves a futuro, en especial en estos casos que vamos a tener a continuación. Ahora, para continuar, le voy a preguntar a mi amigo Dani sobre si pudieras mover todas las conversiones a un solo punto, tanto Borle, Wagner o cliente, ¿cuál elegirías en este caso y por qué? Pero más importante, ¿qué perderías con esta toma de decisiones? Bien, sí es una pregunta muy complicada, pero primero toquemos el tema de las conversiones. Las conversiones, su mismo nombre lo dice, convertir o transformar. En este caso, por ejemplo, un ejemplo de la conversión puede ser transformar lo que es la presión atmosférica a pascales. Bien, ahora hablemos sobre el borde del cliente. Esto es muy importante tocar porque si me piden cuál elegiría, pues primero hablemos del backend. El backend en sí trata sobre una versión del sistema de Robot Sirius que es la versión manual, es decir, la versión que es dirigida por los ingenieros o los encargados del sistema. Bueno, en este caso, bueno, lo que es backend, claramente tiene efectividad, sí, tal vez tarde un poco más de tiempo, pero como dijimos en nuestro proyecto, lo que queremos es lograr nuestro objetivo en el menor tiempo posible. Pero la ventaja del backend es que es muy seguro. Si ocurre algún problema, claramente el problema lo pueden solucionar los encargados del sistema. Tiene alta efectividad, sí, de seguridad, pero tiene una desventaja, que la desventaja es de que va a tener una baja latencia y también va a tener lo que es un retraso. Es decir, al momento de querer lo que es Mm, en el momento de lo que es programar al robot, en este caso es redirigir a dónde quiere ir, en este caso para que pueda ayudar, ¿no? El backend tal vez demora unos 5 o 3 segundos con cada acción que tú le digas para que él haga. Además, te envía lo que es la información, pero de manera cruda, para que tú mismo, para que cuando el encargado del sistema sea quien pueda calcular lo que él te pide, lo que nos manda, la información que nos manda. Pero en caso del cliente, el cliente es la versión automática. Como un control remoto, el backend es la manera que tú manejas el control remoto y el otro es una versión como una inteligencia artificial que tiene una conciencia, la conciencia fue programada obviamente por los programadores y los encargados y claramente tiene sensores. Pero si llega a ocurrir un problema con el sensor, todo cae. Y bien, en este caso entonces el cliente es como más automático, sí tiene alta efectividad de velocidad, sí, es muy veloz, o sea, es decir, que la información que él lo envía es una versión ya transformada, es decir, una versión convertida.
te envía una información de lo cual él detecta a otra información para que los ingenieros puedan saber a qué es lo que se refiere. En este caso, el cliente, el robot, es una versión más rápida, sí, pero el problema del cliente es que también tiene una alta probabilidad de que pueda fallar. Y si falla, todo baja. Y lo peor es que la información no van a poder enviar al sistema. O sea, el robot no envía la información al sistema. Y puede ser algo muy perjudicial al momento de querer hacer un rescate. Y pues la verdad, en mi caso, yo elegiría el primero, que es el backend. Claramente, ya le dije por qué. Tal vez demore unos 3 4 segundos, sin embargo, tiene alta efectividad. Y lo que más queremos es que la seguridad pueda funcionar. Y bien, ahora paso a mi compañero Jan quiero hacer la pregunta sobre la observabilidad con propósito. En este caso, la pregunta es, ¿cuáles son los registros, bitácoras, que sí o sí deben existir para explicar después de cualquier decisión tomada durante el rescate? Muchas gracias, Daniel. Bien, entonces para responder esta pregunta, primero quiero que sepan que yo me encargo de que todo quede bien registrado, ¿no? Para que después podamos entender el por qué tomamos cada decisión. Ahora, para este caso, propongo 3 registros simples. Uno de ellos es que se representen los datos del robot tal cual como están, tales como profundidad, temperatura, batería, rumbo, con hora y unidad escrita. Un ejemplo de esto puede ser que a las 3:12:07 se muestre que la presión es de 3,1 atmósferas, ¿no? Y de profundidad con 198 metros. Así no hay dudas ni números inventados. El punto 2 podría ser que las acciones que hacemos, ¿no? El quién hizo qué o a qué hora. Un ejemplo de esto sería que a las 3:12:20, ¿no? Se muestre que Lucy bajó la velocidad a modo seguro, o 3:13:5, se muestre que el sistema se pausó por la presión alta. Y así queda clarito que vino de una persona y que no fue automatizado. En el tercer punto, lo que yo propondría es que los cambios sean de reglas. O sea, si movemos un umbral, dejemos un antes y un después con un responsable y un motivo. Un ejemplo de esto podría ser que el umbral de presión alta, ya sea de 300 a 310 kilopascales, ¿no? Se muestre que fue aprobado por seguridad, el cual el motivo podría ser el agua con sedimentos, ¿no? Ahora, ¿para qué nos sirve todo esto? Esto nos sirve porque con estos 3 registros podemos reconstruir la historia. ¿Qué es lo que midió Sirius? ¿Qué hicimos y con qué estábamos trabajando? Si mañana descubrimos que una conversión estaba mal, vamos al minuto exacto y medimos el impacto y avisamos con pruebas. Me quedo con esta idea sencilla, ¿no? Que si no está escrito, no pasó. Y con esos 3 registros, el rescate es claro, auditable y confiable. Ahora, Gabriel, te doy pase con esta pregunta. Tú con tu experiencia puedes contarnos, ya sea real, hipotética, de dónde una mala convención de ejes y ángulos cambió la interpretación del rumbo y qué harías para que no vuelva a pasar. Ok, te agradezco mucho, Jim, por pasarme el turno. Pues voy a comenzar con una historia que me pasó hace tiempo. Pues tuve una experiencia bastante curiosa y algo estresante. Esta está relacionada con las direcciones y los ángulos, aunque en ese momento no lo vi como un tema de convenciones de ejes, sino simplemente con una confusión de orientación. Todo pasó con unos amigos y yo decidimos salir a acampar en la playa. Uno de ellos, que decía saber usar la brújula celular, se ofreció para guiarnos hasta el punto exacto donde íbamos a acampar. El plan era simple, avanzar hacia el norte y luego girar unos 60 grados al este para llegar al lugar. Pero lo que nadie notó es que él estaba usando una aplicación que mostraba ángulos medios desde el eje este y no desde el norte. Como es lo usual, o sea, sus 60 grados no era el mismo 60 grados que los demás imaginábamos. En pocas palabras, estábamos usando distintas convenciones sin darnos cuenta. Así que empezamos a caminar siguiendo su indicación, y después de un rato nos dimos cuenta de que el mar estaba a nuestra izquierda, cuando se suponía que debía estar al frente. Caminamos casi una hora en la dirección equivocada, metido entre arbustos y arena blanda, hasta que revisamos bien la brújula y entendimos el error. El eje de referencia que él usaba estaba rotado. Sus 0 grados estaban en el este y no en el norte. Al final intentamos tomarlo con humor,
pero fue una lección bastante clara. Yo entendí que algo tan pequeño como una convención distinta puede cambiar por completo el rumbo, literalmente. Si tuviera que evitar que eso vuelva a pasar, lo primero sería aclarar desde el inicio cuál es el punto de referencia que estamos usando. En temas de orientación, ángulos o coordenadas, todos tenemos claro que desde dónde se mide y en qué sentido se gira, si es en el sentido de las agujas del reloj o en contra. También es importante verificar con una segunda fuente o mapa antes de avanzar, sobre todo si pues hay una o más personas que pueden interpretar los datos. Desde entonces, cada vez que yo tengo que ubicarme o dar direcciones con el celular o una brújula, siempre reviso el tipo de eje que usa la app y me aseguro que todos lo interpreten por igual. Puede sonar algo técnico, pero una simple aclaración como esta puede evitar perder tiempo y evitar que te pierdas en medio de la nada. Ahora le voy a dar el paso a mi compañero Julber con la siguiente pregunta. En condiciones de estrés, ¿prefieres mostrar menos datos pero muy claros o más datos con detalle? Hola a todos, muy buenas noches. Gracias por la pregunta, Gabriel. Bueno, como estamos trabajando en esta situación de emergencia, como el rescate de la mina San Lorenzo en el departamento de Cajamarca, eh, tenemos que tomar en cuenta que el tiempo pasa muy rápido, los segundos, los minutos, y nosotros como equipo que estamos controlando al robot Sirius, no tenemos tiempo para analizar pantallas llenos de datos complicados. Y y es por eso que nosotros debemos de enfocarnos en los datos más importantes que nos tiene que dar, que nos tiene que informar el robot Sirius. Tiene que ser muy clara y muy rápida de leer y de entender. Por ejemplo, a veces nosotros creemos que mientras más datos se muestran, mejor será el control del sistema, pero en realidad no es así. Puede que todo eso fue en contra de nosotros, porque hay datos importantes y hay datos complementarios, y nosotros tenemos que aprender a diferenciar todo ello, o nos puede hacer confundir también en otras cosas. Bueno, por ejemplo, imaginemos en el operador del robot, solo necesitamos saber tres cosas urgentes: la presión del agua, la temperatura del entorno y en la posición del robot. Esos tres nosotros queremos saber, y nosotros podemos diferenciar con colores, fácil de identificar. Por ejemplo, el verde puede ser algo positivo que nos dé algo seguro. En cambio, el rojo sería algo peligro o algo que esté en riesgo. Bueno, y mientras tanto, nosotros o otros datos podemos tomar en cuenta que son secundarios, que ya no sea necesario para poder realizar para poder solucionar ese problema, ¿no? Y bueno, lo que tenemos que tomar en cuenta son los datos principales. ¿Ya? Y también nosotros estamos enfocados en salvar vidas, porque es un problema que nosotros estamos solucionando. Y por todo ello, yo respondiendo a su pregunta, es mejor tener respuestas más claras. Eso sería todo, y de paso a mi compañera Lucy. Su pregunta es, ¿por qué separar medición de autorización de paso? Ayuda a la seguridad y a la confianza entre áreas. ¿Quién debe poder cambiar la política y con quién contraste? ¿Controles? Hola, muchas gracias, Gilbert. Bueno, se dice separar medición de autorización de pasos, se está hablando de dividir responsabilidades dentro de un sistema, especialmente en contextos donde la seguridad y la precisión son críticas. Imagina que hay un sensor que mide la presión dentro del túnel, esa es la medición, y luego hay una válvula que se puede medir o cerrar para permitir o detener el paso del agua o del robot, esa es la autorización de paso. Si la persona o sistema que mide también puede autorizar el paso, existe riesgo de que pueda ocultar un error o pasar por alto una lectura peligrosa. Puede actuar sin supervisión, lo que puede provocar un accidente. En cambio, si la medición la hace un área, por ejemplo los sensores o el equipo de técnico, y la autorización la otra, se logra un doble control. Esto va a ayudar a evitar decisiones impulsivas, va a detectar errores o manipulaciones, también va a generar confianza entre las áreas porque así nadie va a tener el poder absoluto y todo queda registrado.
En cuanto a las políticas y qué controles hacen que esto se pueda cambiar, bueno, puedo decir que ¿quién debe cambiar las políticas? Pues debe hacerlo una autoridad con responsabilidad y competencia comprobada. Por ejemplo, el Comité de Seguridad o el Área de Control Central, y siempre bajo controles formales de registros de cambios, revisiones periódicas y trazabilidad y aprobación conjunta. Así las políticas van a funcionar como un contrato social tecnológico, donde todas van a respetar y garantizar la seguridad de las personas con la integridad del sistema. En resumen, separar la medición de la autorización de paso significa que una parte verifica los datos y otra decide qué hacer con ellos. Esto va a asegurar que las acciones sean más seguras, justas y confiables. Y bueno, así terminaría mi pregunta y le daría paso a mi compañero Sebastián hablando un poco sobre el tema de la ética en la priorización de en las priorizaciones de tecnología. Si una decisión protege al equipo humano pero arriesga el robot, ¿cómo lo comunicaría esa dirección y a la familia de los trabajadores? ¿Y qué principios van a guiar esa priorización? Con Goro, tu pregunta es una muy buena pregunta, ¿no? ¿Qué principios nos guían, ¿no? ¿Cómo podemos decirle comunicarnos, ¿no? A la familia, ¿no? Primero, tenemos que tomar tres principios, ¿no? Que es saber reconocer la vida humana con el conocimiento, ¿no? Por ejemplo, la situación del rescate de Sirius es una misión no difícil, porque tenemos que, o sea, podemos llevar el robot a los límites, ¿no? Tenemos que podemos salvar la vida humana que está atrapada o, o adquirir el conocimiento, ¿no? Que el robot nos da, ¿no? Para salvar a los mineros. Entonces, ahí nos dimos cuenta que la vida del humano es un valor supremo, ¿no? Que no es reemplazable, ¿no? Por ninguna máquina o datos a futuro. Entonces una frase que podríamos decir sería que Sirius es un robot, nosotros no, pero Sirius sí. Entonces, Sirius es el que tiene que sacrificar, ¿no? Es la alta tecnología que tiene que sacrificarse por las vidas de los mineros. Entonces, primero, el rescate es la decisión para maximizar las posibilidades de que los trabajadores salgan con vida, ¿no? Ahora, el robot Sirius es una herramienta valiosa para el rescate, ¿no? O sea, sacrificar al robot sería, o sea, obtener la información para poder salvar la vida de estos mineros. Y aunque el robot Sirius se pierda en el proceso del rescate, la recompensa va a ser grande porque se va a salvar una vida, ¿no? Va a salvar 3 vidas que serían de estos 3 mineros. Ahora, ¿cómo le comunicarías a esta familia? Yo creo que unos puntos sería la empatía, ¿no? Sentir empatía hacia la familia, ¿no? Al saber que su ser querido está atrapado en una de estas minas y que está a punto de ser rescatada. Entonces hay que ser directo, ¿no? Ser humanos como personas y explicar que el robot va a hacer lo posible, ¿no? Vamos a sacrificar esta pieza de alta tecnología que es el robot Sirius para hacer lo impensable a salvar esta vida. Ahora, obtener la información que nos da el robot nos va a traer a sus seres queridos. Y el robot Sirius va a quedar como una pieza atrás, ¿no? Va a quedar como héroe, pero ya, pues, vamos a tener la vida de estas 3 personas. Entonces, en resumen, la prioridad de la vida humana no es negociable, ¿no? El uso de esta tecnología tiene su límite, ¿no? Puede ser sacrificada a cambio de las vidas. Esto no puede ser comparado con datos, ¿no? No puedes priorizar los datos para futuros, para salvar vidas, ¿no? Que las vidas que están en este instante. Entonces, eso es lo que yo creo, ¿no? Ser empático con las personas, con las familias, para tener un mejor trato, ¿no? Ahora, voy a estar pasándole a mi compañero Piero, que precisamente es el tema del cierre
transformacional, ¿no? Que la pregunta sería, ¿cuáles son los 3 cambios más que van a impactar en estas 8 semanas, ¿no? Le paso mi compañero. Ya. Primero de todo hay que recordar, el caso de Robot Sirius nos dejó una lección muy importante. En entornos de riesgo, los datos no solo se miden, se confirman. La lectura de presión que no coincidía con la realidad nos muestra cómo una decisión numérica puede cambiar decisiones críticas. Por eso, una mejora concreta que propongo es fortalecer la cultura de datos dentro de los equipos técnicos. En lugar de depender solo del sensor o del software, podríamos implementar revisiones cruzadas de unidades y registros por pares, donde cada dato crítico como presión, temperatura o densidad sea validado por otro miembro del equipo antes de ser reportado. Además, crear una biblioteca digital de conversiones y protocolos compartida por todo el personal, para que las fórmulas y factores usados sean los mismos en cada proyecto. Y algo aún más transformador, hacer simulacros de alarmas de datos, donde los equipos practiquen cómo reaccionar ante lecturas anómalas o inconsistentes, tal como se hace con simulacros de emergencia física. ¿Cómo mediríamos el impacto en 8 semanas? Revisando 3 indicadores. Primero, el número de errores detectados en reportes antes de ser enviados. Segundo, el tiempo promedio de validación de datos críticos. Y tercero, la cantidad de alertas falsas o inconsistentes que el sistema logra detectar automáticamente. Si esos indicadores mejoran, o sea, que hay menos errores y se detectan con más rapidez, significará que la cultura de datos está creciendo. Y una vez finalizando todo esto, siempre hay que recordar que la innovación no solo depende del hardware del robot, sino del cuidado humano con el que lo guía. Ya finalizando todo, el resumen de todo el caso sería que el caso de Sirius nos enseñó que la tecnología es poderosa, pero los datos deben tener coherencia, propósito y ética. Y una cultura de datos sólida puede salvar no solo proyectos, sino también vidas. Y gracias por acompañarnos en este análisis. Bye. Gracias. Chao, gracias.